Hola, hola. Bueno, muchos hablamos y es bueno, de San Pablo, de San Pedro, de Juan, de los apóstoles, de los profetas, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, de Ezequiel, pues porque la verdad es que han sido protagonistas bíblicos, ¿verdad? Hombres igual que nosotros. Y este Pero en algunas veces nos incomodamos cuando hablamos de María, del Nuevo Testamento, pues también yo creo que con toda autoridad podemos hablar de María. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos damos cuenta, podemos decir de que María fuera la primer discípula de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ella fue anunciada por primera y única por el ángel, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Porque la Virgen en algunas veces no lo aceptamos, pero es bíblico. La Virgen es madre de Dios, ¿verdad? Es madre de Dios. Y si nosotros, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, vemos de que hay una revelación en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 versículo 14 del libro de Isaías, y quiero dar nota de esto. Dice, por ejemplo, el Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. O sea, de que esta virgen va a tener a un Emmanuel, un varón, y va a ser Dios. Y va a ser Dios, ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Dice de que, y le, y le pondrán por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. O sea, va a tener un Dios a esta virgen, ¿verdad? Entonces, desde en el Antiguo Testamento, pues nos está trae, indicando lo que verdaderamente va a ser el varón, ¿verdad? Y lo que verdaderamente está escrito, y eso no lo podemos negar de ninguna manera, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35 dice, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos otro versículo donde nos habla, que dice de que va a ser un santo. Un santo va a tener esta virgen, y será llamado Hijo de Dios, dice. O sea, no podemos negarlo, ¿verdad? Entonces, si vemos, pues es clara es claro el capítulo, el versículo, y si por si tampoco no lo queremos ver así, también continuamos la lectura del capítulo 1 en el versículo 41. Recordemos de que aquí hay muchas evidencias. Por ejemplo, también podemos hablar de Génesis 3:15, donde habla de la mujer, o sea, del Antiguo Testamento. Podemos compartir también de Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Pero creo de que es más que suficiente. Por ejemplo, estos versículos que vienen a continuación dice: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice de que al oír el saludo, porque la Virgen llegó a visitarla, el niño dio saltos, dice. ¿Y qué? No solo dio saltos, dice de que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Entonces, las palabras que dice
Isabel no son como dijo Jesús a Pedro, que esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ha sido mi Padre. O sea, ha sido Dios fue Dios quien le puso a Isabel estas palabras. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo. O sea, las palabras no eran de ella, ¿verdad? Y qué bonito el versículo 41 dice, al oír, dice Isabel su saludo, dice, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo, se llenó del poder del Espíritu Santo. O sea, fue tomada por Dios en este momento, y esas palabras eran, o sea, Dios la utilizó para que hablara. Fue un instrumento en ese momento. Entonces, no lo podemos negar, ¿verdad? Entonces sí, también, pero también podemos ver el versículo 42 y 43, y dice así: y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Una pregunta, ¿cómo he merecido yo, dice la Isabel, que venga la madre de mi Señor? O sea, Señor, el que llevaba en el vientre María era Señor, Jesús, Dios, ¿verdad? Entonces si ella lo tenía en el vientre, o sea, ella es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Es la madre de Dios, y eso no lo podemos negar. Entonces, esto es una enseñanza en la que en algunas veces pues nosotros las pasamos por alto y no las tenemos muy en cuenta. Y yo creo de que nosotros que estamos en este camino, todos, absolutamente todos debemos de leer en sí las Escrituras. No basarnos solo de un capítulo, no de un versículo, sino toda la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí contiene la verdad, la enseñanza sana y la doctrina sana de la iglesia. Entonces, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, porque si nosotros no leemos la Escritura, entonces nosotros nos quedamos cortos. ¿Por qué razón? Porque en algunas veces viene otro y nos dice otra cosa. O sea, nos viene a engañar, cuando también nosotros podemos descubrir, cuando nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente lo que sí llevamos en nuestra fe es bíblico, ¿verdad? Entonces, amigos y amigas, este mensaje, que quede claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este mensaje verdaderamente aquí nos indica en el versículo 43 del capítulo 1 de San Lucas, de que María es madre de Dios. Y ahí sí que, como lo vuelvo a repetir, nadie puede contradecir esto, ¿verdad? Y como lo decía al principio, sí, hay muchos argumentos para hablar. Decía Génesis 3:15, Apocalipsis 12, en adelante, el 1 en adelante. La verdad es de que con esto queda claro que la Virgen es madre de Dios. Y si es madre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos hijos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que también es nuestra madre. ¿Y quién no tiene, quién no tiene madre? Todos tenemos una madre, ¿verdad? En la que, pues si no existimos. Y aquí el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigos y amigas y hermanos, queridos hermanos, pues este es un mensaje para que también lo reconozcamos y reflexionemos, ¿verdad? Y que verdaderamente pues tengamos esa humildad y podamos entender este mensaje tan sencillo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo pues nos bendiga y nos dé ricas bendiciones.